Sean bienvenidos todos ustedes a estas nuevas transmisiones de la homilía o el sermón de todos los domingos. Voy a tratar de mandarles el sermón un día antes. Hoy es sábado 13 de julio y voy a comentar con ustedes la homilía que el día de mañana domingo voy a dar aquí en mi parroquia San Juan Bautista de Acatlán. Soy el padre José Arturo López Cornejo. Les saludo desde mi canal de YouTube. A todos ustedes, personas de Guerrero, de todo México y de buena parte del mundo. Les doy las gracias por seguir estas transmisiones que las hago con todo mi corazón y con mucha alegría por ser un servidor de Dios, servidor suyo y servidor de toda persona de buena voluntad que esté buscando a Dios. Quiero comentarles que mañana celebramos el domingo 14 de julio, día domingo de la semana 15 del tiempo ordinario. Vamos a comentar con ustedes el Evangelio del Buen Samaritano. Pongan mucha atención, voy a leer con ustedes el Evangelio, si gustan también escucharlo con atención para después comentarlo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús, para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, le molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ante uno de los pasajes más humanos y más aterrizados que tiene Jesús en este Evangelio del capítulo 10 de San Mateo. Aquí aparecen 5 personajes. Vamos a analizar quiénes son los 5 personajes. Aparece Cristo, que está ahí. Aparece este hombre que parece que es bueno y pregunta. Aparece un sacerdote del templo, un levita, también ayudante del templo, y un samaritano. Bueno, aparecen 6. También el posadero, el dueño de la posada. 6 personas aparecen en este evangelio. Vamos a analizar muy bien cómo es que se da este evangelio primero. Miren. Dice que llegó un hombre y le hizo una pregunta a Jesús, pero el Evangelio aclara muy bien, dice, le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba. O sea, no era una pregunta natural, no era una pregunta de tengo esta duda, Señor, respóndeme por favor esto que te estoy diciendo. No hay una duda, hay una maldad por ahí entremetida que es una prueba. Yo creo que ustedes han oído ese dicho que dice, metes aguja para sacar hebra, ¿no? Entonces, cuando hay una pregunta que lleva cola, cuando hay una pregunta que es una prueba para una persona, pues deberíamos de tener mucho cuidado
porque esta persona no está buscando la verdad, está buscando hacerte caer en la trampa que él te tendió. Y a mí me llegan también muchas personas así, y yo creo que a todos ustedes también. Dice que se acercó a Jesús para ponerle una prueba. Y la pregunta es fácil de responder, pero este hombre esperaba de Jesús a ver qué decía, para poderlo acusar, para poder burlarse de él, para poderlo criticar. Seguramente era una persona que conocía la palabra de Dios, que conocía el Antiguo Testamento y que conocía la ley. ¿Cuál es la pregunta? Le dice: Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande de todos? Y la pregunta también es: ¿quién es mi prójimo? Vienen unas preguntas ahí. ¿Quién es mi prójimo? Jesús, que sabe que le están haciendo una pregunta tramposa, le dice: ¿qué dice la ley? ¿Cuál es el mandamiento más grande? Y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dice: has hablado muy bien, así es. Entonces Jesús le dice y le hace varias preguntas, pero también en la persona le pregunta y le dice: ¿quién es mi prójimo? Ahí va, fíjense, esta preguntita lleva cola. ¿Quién es mi prójimo? Le dice esta persona a Jesús. Y Jesús no le dice: fíjate que tu prójimo es esta persona, es aquella señora, es aquel primo, No. Jesús no le dice quién es el prójimo. Jesús le pone un ejemplo. Y esta es la respuesta de los sabios. Casi siempre los sabios nunca responden sí o no, o fulano o fulana. Siempre responden o con otra pregunta o con un ejemplo. Entonces Jesús le gusta utilizar mucho las parábolas, que son poner ejemplos vivenciales de personas para poder responder una interrogante mayor. Entonces vienen con nuestro Señor Jesucristo y le dice la pregunta del millón a Jesús: ¿quién es mi prójimo, maestro? Y Jesús responde lo siguiente. Pero antes de entender lo que dice nuestro Señor sobre el prójimo, vamos a analizar muy bien de dónde viene la palabra prójimo. La palabra prójimo viene de próximo, el que está cerquita de mí, el que vive cerca de mí. Eso quiere decir prójimo, viene de próximo, el cercano, el que me ayuda, el que convive conmigo, el que va conmigo, el que camina conmigo. Ese es el próximo, el prójimo. Jesús pone un ejemplo y aquí viene esta maravillosa manera de hablar del buen samaritano. Yo creo que ustedes han oído hablar del buen samaritano cuando alguien nos ayuda. Todos tenemos momentos en las vidas en los que andamos perdidos, en los que se nos acaba el dinero, en los que nos enfermamos, en los que nos aislamos de las personas, en el momento en el que nos dejan solos, en el momento en el que de quien esperábamos una ayuda no llega, y aparece alguien, aparece una persona que muchas veces no es tu familiar, aparece una persona a la cual no le debes nada, pero te ayuda. Aparece una persona a la que no tiene ninguna obligación contigo porque no es tu patrón, no es tu empleador, no es tu familiar, y sin embargo te brinda una mano y te ayuda. Y a veces ustedes lo dicen, que la ayuda llega de quien menos espera. Pues todas esas personas que se dedican a ayudar a los demás son llamados los buenos samaritanos. El buen samaritano. Ese título se va a quedar para siempre como una manera de llamar a las personas que le hacen el bien a los que no les pueden pagar el favor. Los buenos samaritanos, las buenas samaritanas que todos hemos conocido y todos hemos tenido. Yo como sacerdote les puedo poner infinidad de ejemplos de buenas samaritanas, buenos samaritanos. Hombres que cuando ven que el sacerdote necesita ayuda, necesita apoyo, vienen, se entregan, se dan, regalan, donan, se dan por completo. Y no solamente al sacerdote, también a las personas humildes, a personas que están en los hospitales, a personas que necesitan en la cárcel una visita o un apoyo, también los hay. Pero vamos a analizar la respuesta de Jesús al samaritano. Jesús le dice: había un hombre, dice, que iba camino a Jerusalén de Jericó, y a medio camino lo asaltaron, lo golpearon, lo hirieron y lo dejaron ahí tirado. Pone ese ejemplo Jesús, un hombre que le cayó la maldición de un robo. Hay que entender que en esos lugares había muchos asaltantes. Ahorita también los hay, pero desde entonces había personas que se dedicaban a robar. Y dice nuestro Señor Jesucristo que lo dejaron tirado. Pero cuando ese camino era muy transitado, pasaron 3 personajes. Pone como primer ejemplo, dice, pasó un sacerdote
vio la escena, pero rodeó al que estaba enfermo. Es decir, lo vio, pero se despegó por ahí y caminó por otro lado para no tener obligación de ayudarle. O sea, vio que la persona necesitaba, pero no hizo nada. Dice, en segundo lugar, pasó un levita. El levita vio la escena, vio a la persona tirada, quizá ensangrentada, herida, pero dice que el levita también rodeó a la persona que estaba mal y lo dejó ahí. Dice, por último pasó un samaritano. Y el samaritano se acercó, dice, lo curó, dice que le curó las heridas con aceite y con vino. Hay que entender que en ese tiempo no había ni mentiolate, ni agua oxigenada, el alcohol no era tan conocido como lo tenemos para desinfectar. Entonces lo que tenían los judíos de ese tiempo era el aceite que utilizaban para las heridas, el aceite de olivo, y el vino que sacaban de las vides. Entonces, pues yo creo que era lo que traía el buen samaritano entre sus cosas. Dijo, pues le voy a curar las heridas con este aceite y con este vino. Entonces le derrama sobre las heridas, las cura, las lava, y dice que lo cargó y lo llevó a una posada. Yo creo que ahí cerca había un lugar donde se podían hospedar las personas. Llega, lo deja ahí, yo creo que lo baña, lo pone en una habitación pues muy rudimentaria quizá, eran tiempos de mucha pobreza y más en esos lugares. Entonces dice que al día siguiente parece que se tuvo que ir y le dijo al dueño de la posada, le dijo, cura a este hombre, dale de comer y cuando yo regrese te pago lo que haya costado. Seguramente este samaritano era conocido de la persona del dueño de la hospedaría o posada, como se le quiera decir, y le dio permiso de que se quedara y de que después le pagara. Bueno, pues entonces tenemos a los tres personajes, el sacerdote, el levita y el buen samaritano. Y nuestro Señor Jesucristo, así como le pregunta a este tramposo, ¿quién es mi prójimo? Ahora Jesús le responde y le dice, ¿cuál de los tres obró bien? Y la persona responde y le dice, el buen samaritano, porque tuvo misericordia de él. Y Jesús le dice, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor, ¿no? Ahí termina el evangelio. O sea, Jesús no habla mucho, pero cuando habla es contundente, deja las cosas muy claras y pone el ejemplo para vivenciar qué es la misericordia de Dios. Vamos a analizar ahora sí a los tres personajes. ¿Qué está haciendo Jesús? Bueno, hay que entender que Jesús, aunque la carta a los hebreos nos lo presenta como el sumo y eterno sacerdote, Jesús en vida casi no hace oficios de un sacerdote. Más bien Jesús es visto por el pueblo como un profeta, como un rey, como un sanador, como un curador, como un hombre que da paz, que trae un mensaje de amor importantísimo. Pero Jesús ante todo es visto como un profeta. ¿Y quién es un profeta? Según el Antiguo Testamento, un profeta es aquel hombre que denuncia y anuncia algo que está mal o algo que está bien. Por lo tanto, Jesús es un profeta. Y Jesús está despegado del templo, aunque va al templo, participa en el templo, predica en el templo de Jerusalén. Sin embargo, él no se presenta como un sacerdote. Jesús hace un señalamiento muy fuerte a la casta sacerdotal de entonces. Es decir, Jesús evidencia que el sacerdote y el levita, ¿saben quién era? El sacerdote era aquel hombre que ofrecía sacrificios en el templo por los pecados del pueblo y que atendía a las personas en todo lo que le querían ofrecer a Dios. Acuérdense que ahí se ofrecían animales, se hacían ofrendas al templo de vegetales, de cosas valiosas. Entonces el sacerdote estaba muy cerca de Dios y también estaba muy cerca de la ley. O sea, el sacerdote conocía esta parte del libro del Deuteronomio, esta manera de describir el primer mandamiento de la ley de Dios, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Es una traducción que se encuentra en el libro del Deuteronomio. La que nosotros manejamos está en el libro del Éxodo, como amarás a Dios sobre todas las cosas, que es lo mismo. Solamente una está en el Deuteronomio y otra está en el libro del Éxodo. Pero seguramente esta persona manejaba muy bien la ley. La ley era el libro del Génesis, del Éxodo, del Deuteronomio, del Números y del Levítico. Esos 5 libros forman la Torá o forman la ley judía. Para que ustedes, a lo mejor los que no tienen tanta familiaridad con estos términos, cuando Jesús habla de la ley, no está hablando de una ley de puros mandamientos, no, está hablando de todo un compendio,
de libros que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros 5 de su Biblia que tienen ahí con ustedes. Entonces, si el sacerdote que estaba en el templo conocía muy bien la ley, porque ese era su trabajo, estudiar la ley, estar cerca de las ofrendas, estar cerca de las cosas de Dios, obviamente sabía que tenía que amar a su prójimo como a sí mismo. ¿Y qué hizo el sacerdote? Se dio la vuelta y se siguió. Esa actitud podemos tener los sacerdotes, podemos tener los consagrados, y me da mucha vergüenza decirlo que a veces sí somos, o yo en mi caso, alguna vez he sido omiso al ver la fragilidad de una persona y en lugar de ayudarle, pues me hago que no veo, o me hago que no me toca, o me hago que no sé, o me hago que no puedo ayudar. Y me toca, y más a mí, porque soy una persona que conoce más las escrituras que muchos de ustedes. Pero luego pasó el levita. ¿Quién es el levita? Hay que recordar que las 12 tribus de Jerusalén, de Israel, una de ellas es Leví. Los levitas eran los hombres que se dedicaban a ayudar en el templo. Ellos ayudaban a las personas, las orientaban, llevaban la leña, hacían los sacrificios, eran como los sacristanes, se podría decir, del templo, y los custodios del templo. Entonces los levitas estaban muy cercanos también a las cosas de Dios, y obviamente sabían las escrituras y comprendían lo que significaba la ley y lo que significaba servir a Dios y servir al prójimo. Por lo tanto, cuando Jesús dice que el levita también vio la escena de la persona que había sido robada, ultrajada y golpeada, y se dio la vuelta, ¿no? Entonces no cumplió el mandamiento que manda la ley. Y por último presenta al samaritano. Y aquí me quiero entretener un poquito más. Samaritano son casi hermanos de los judíos. Los samaritanos eran una franjita en una orilla de lo que hoy es Israel, que desde entonces se vivían los samaritanos. Pero los samaritanos y los judíos no se podían ver, estaban enemistados. ¿Cuál era el problema? De hecho, los judíos satanizaban a los samaritanos. Los samaritanos también eran judíos, pero no vivían la religión judía de manera tan íntegra como la vivían los judíos más conservadores. Lo que hicieron los samaritanos fue mezclar la ley con otras vivencias de media brujería, medios hechizos, medios satanizar todo, así como mucha gente ahorita que es católica, pero también va con los brujos, también lee los horóscopos, también le prende una veladora a la muerte, todas esas tonterías que muchísima gente católica confundida e ignorante lo hace. Mucho cuidado, Entonces los samaritanos eran vistos por los judíos como personas malvadas, como personas idólatras, como personas que no hacían bien su trabajo y que no servían a Dios como la ley mandaba. Entonces los judíos odiaban a los samaritanos y los samaritanos a los judíos también. Los dos pensaban tener la razón, los dos se odiaban y se repudiaban. De hecho, los judíos no soportaban ver a un samaritano, y si un judío tenía contacto con un samaritano quedaba impuro y tenía que ir al templo para que lo purificaran. Fíjense nomás al grado del que llegó el odio entre los samaritanos y los judíos. Por lo tanto, para los judíos un samaritano era un hombre muy mal visto, un hombre que no cumplía la ley, un hombre que no conocía las cosas de Dios y un hombre que hacía su santa voluntad. Entonces imagínense el evangelio de Jesús, cuando Jesús restituye a un samaritano y lo pone como el ejemplo vivo del amor, y le dice: pasó un samaritano, y el samaritano sí se fijó en el pobre, sí se fijó en el que estaba golpeado, lo curó con lo que traía y hasta pagó para que lo ayudara. Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que no siempre los que estamos cerca del templo somos tan buenos, y que no siempre los que no se acercan a Dios son tan malos. Hay gente muy buena que a veces no va mucho al templo, y hay gente muy mala que vamos mucho al templo. Discúlpenme que se los diga, yo también me siento no agredido, pero sí me siento que Dios me llama la atención a ser un mejor sacerdote. Y yo les invito, personas que vamos mucho al templo, que sé que muchos de ustedes van a ver este video y se acercan mucho a Dios. Qué bueno que vamos al templo, eso es importantísimo, es fundamental, tenemos que ir al templo porque allá adoramos al Señor en verdad. Pero la prueba del amor no está en el templo, la prueba del amor está en el prójimo. La prueba del amor está, yo conozco muchos católicos que van al templo, pero también van al hospital a visitar a un enfermo, también van a la cárcel, también ayudan a la gente de la calle, lo sé. Conozco muchas asociaciones de la iglesia que se dedican a hacer el bien.
Pero también conozco católicos que van al templo y se olvidan de la verdadera finalidad de nuestra fe, que es el amor al prójimo y entregarle al prójimo lo que somos y lo que tenemos. Muy importante que sepan todos ustedes esto. Pero también personas que no van al templo. Usted que ayuda al prójimo y que lo presume y lo hace, lo felicito mucho. Qué bueno que haga eso. Pero si usted, aparte de hacer el bien al prójimo, va al templo, completa su misión. Y usted va a ser una persona más perfecta en el amor que irradia. Siga ayudando a los pobres, siga ayudando a los desahuciados, siga ayudando a las personas de la calle, siga ayudando a las mujeres abandonadas, madres solteras, a los niños de la calle, a las personas que tienen una enfermedad terminal en un hospital o en su casa. Sígalo haciendo, señora, señor, muchachos que están viendo este video. Los felicito por ser buenos samaritanos en medio del pueblo. Pero si tú fueras al templo, serías doblemente buena y harías una doble misión sabrosa y hermosa. A mí me cae muy bien la gente, muchos de ustedes lo son, que van al templo, que rezan, que van ante el Santísimo, que pertenecen a un grupo, pero que en la calle, cuando tienen posibilidades, también ayudan a los demás. No tenemos que dar todo lo que tenemos porque también Dios no nos quiere que nos quedemos sin nada, pero hay que dar un poquito de lo mucho que Dios nos ha dado a los demás. Por lo tanto, el buen samaritano no era una persona bien vista y sin embargo hizo el bien y hizo la misericordia que Dios quiso. Y por otro lado, los que estaban cerca del templo no lo hicieron. Es una llamada de atención a los que vamos mucho al templo, pero también es una llamada a quien no va, que venga. Las dos cosas. Tan malo es el que va mucho al templo y amuela al prójimo o no lo ayuda, o se hace tonto y no lo ayuda, como malo es el que no va nunca al templo y ofende al templo y se dedica a hacer el bien a los demás. Una cosa lleva a la otra, y si las dos cosas se juntan, entonces es un amor perfecto, porque hay un amor a Dios demostrado en el templo y hay un amor al prójimo demostrado en la calle. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes en esta transmisión del Evangelio del día de mañana o del día de hoy, a la hora que lo vean, el día que lo vean, domingo 14 de julio del año 2019. Soy el Padre Arturo Cornejo, José Arturo López Cornejo, y no se olviden de ver estas transmisiones y sobre todo, muchachos, muchachas que están viendo, señoras, señores, estos videos de YouTube, vamos a darles más alcance. Hay que llevarlos a más personas que no saben de estos videos. YouTube es una herramienta maravillosa. Si ustedes me ayudan compartiendo este video con sus contactos, más de alguno va a entender el Evangelio del día de hoy y yo creo que más de alguno lo va a complementar, porque sé que ustedes van a ir a misa y esta manera de meditar el Evangelio es una manera muy hermosa. A mí me gusta meditar el Evangelio así, desmenuzarlo como una pieza de pollo, sabroso, que quede bien, que lo entiendas y que lo comprendas. Que Dios me los bendiga mucho hasta donde quiera que se encuentren, que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos desde mi parroquia en San Juan Bautista de Acatlán, en el estado de Guerrero. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.